con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días platicamos sobre uno de los grandes temas en la agenda política. No podemos sustraernos de lo que pasó el Jueves Santo allá en Guerrero, el linchamiento. ¿Qué dice de nosotros como sociedad y de las estrategias contra la violencia que nomás no caminan? La violencia que se vive en algunas zonas del país y en ocasiones la inacción de las autoridades ha provocado que en el periodo del 2016 al 2022 en México se tengan contabilizados 1,619 casos de linchamiento, como en lo ocurrido la semana pasada en Taxco, Guerrero. ¿Se han convertido los linchamientos en el camino que tiene la gente para buscar hacerse justicia? El secuestro y muerte de la menor Camila Gómez generó una ola de indignación y enojo entre los habitantes de Taxco. El linchamiento de la principal sospechosa se dio momentos después de que una turba la sacó de su casa y comenzaron a golpearla hasta dejarla semidesnuda en la calle. De acuerdo a un estudio elaborado por los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila para la Universidad Autónoma Metropolitana entre 2016 y 2022, se han registrado en nuestro país 1,423 intentos de linchamiento, mientras que 1,619 sí se han llevado a cabo. Los linchamientos se presentan por igual en zonas rurales que en zonas urbanas, mientras que por entidades los casos se contabilizan más en Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México. De acuerdo a los investigadores Raúl Rodríguez y Norma Veloz, este tipo de lapidaciones se genera cuando la gente se siente insegura y sin esperanza de beneficiarse de los mecanismos de justicia establecidos. El 9 de junio del 2022, Daniel Picasso salió de su casa en la Ciudad de México para viajar a una localidad en Puebla. Abogado de profesión y ex colaborador como asesor en la Cámara de Diputados Federal, Daniel perdió la vida a manos de habitantes de la localidad de Papatlazolco, en Puebla, quienes lo confundieron con un robachicos. ¿Qué lleva a la gente a actuar en turba de manera violenta? Ahí está la pregunta que nos hace Tere Garay esta mañana. Tere, como saben, es la directora de RR Noticias y nos presenta la cápsula de contexto como cada semana. Bueno, déjenme saludar a nuestros invitados a la mesa esta mañana. Ya están todos listos para participar de este debate. Creo que es un tema preocupante por lo que dice de nosotros como sociedad y como lo mencionaba Tere, pues es una válvula de escape a veces para la población ante la frustración, ante el rencor, ante el reconocimiento que luego las autoridades no harán absolutamente nada para detener a alguna persona que ha cometido un delito. Voy a saludarlos en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jorge Luis Montes, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Ángel, mucho gusto estar aquí como siempre. Gracias por estar con nosotros. Don Víctor Cuevas, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a tu amplio auditorio. Gracias, bienvenido. Don Sergio Camacho, qué gustazo. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Muy bien, va a cerrar las rondas esta mañana Juan Luis Iñiguez. Bienvenido, Juan Luis. Estimado Ángel, agradecido con RR, un gran saludo a todo tu auditorio. Bueno, como saben, cada uno tiene un minuto para presentar su punto de vista. El primero que les pregunto, ¿qué dice esto de nosotros como sociedad, lo ocurrido ahí en Taxco, Jorge? Sí, bueno, es una conducta involutiva, yo diría, de barbarie por parte de un grupo de personas para intentar hacerse justicia, que yo le diría hacen injusticia por su propia mano, claro, porque ninguna persona tiene derecho a morir. Ni la niña de 8 años que fue secuestrada y luego asesinada por presuntamente, lo digo muy claro, presuntamente, porque no hubo un juicio. Ese es el problema, que no hay un juicio de por medio y en ningún sentido tiene derecho a morir una persona. Primero la niña, que injustamente, de manera muy lamentable, pierde la vida en esas condiciones, y luego el grupo de gente que intenta, repito, hacer justicia por propia mano y asesinan a esta persona. Me parece que el asunto de ver solamente desde el punto de vista de seguridad no es suficiente, hay que verlo también desde un punto de vista de salud. ¿Qué pasó con la señora, con la supuesta señora, si es que así fue, que asesinó a la niña? ¿Qué pasó en su infancia, en su adolescencia? No fue atendida por el Estado. Algo sucedió de manera muy violenta para que llegaran a esta lamentable situación de asesinar a la niña de 8 años. Y peor aún, Jorge, a día de hoy no sabemos si efectivamente fue la señora o si fue el compañero sentimental o si fue alguno de los hijos, etcétera, etcétera. La turba mató a una persona sin saber si efectivamente ella era la responsable. Víctor Cuevas. Pues esta situación que se presenta en el estado de Guerrero es, por supuesto, lamentable y reprobable, pero al final del día es un reflejo de las condiciones en las que nos encontramos en gran parte del país. ¿Por qué?
porque los linchamientos, porque el hecho de que el pueblo pretenda hacer justicia por su propia mano, es una prueba nítida de los estados fallidos en los que nos encontramos. Y Guerrero es un caso particularmente excepcional de cómo la estrategia de seguridad no funciona, y por eso las personas se ven obligadas, se ven orilladas a ejercer justicia por su propia mano, más como una situación de resarcir estos daños que regularmente se le hacen a la sociedad, y que termina siendo no un ejercicio de justicia, sino en realidad un ejercicio de venganza. Y la venganza como tal es un cáncer para la dinámica social, porque ojo por ojo y terminaremos todos ciegos, y eso es algo que no se puede permitir. Bien, muchas gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿qué nos dice lo que ocurrió el jueves? Bueno, pues lamentablemente es un tema en el que yo creo que con todos los compañeros pudiésemos coincidir, ¿no? Las razones sociales, como comenta Jorge Luis, que se debieron de haber desarrollado en las vidas de estas personas para cometer estos crímenes tan atroces, y como comenta Víctor, ¿no? También caer en esta justicia por la propia mano, pues bueno, habla de la descomposición del tejido social que tenemos en nuestro país, y que viene, bueno, muy desafortunado y a colación de muchos temas multifactoriales que hemos venido comentando aquí en la mesa. La falta de una estrategia efectiva de seguridad, que es responsabilidad del Estado, la falta de una procuración de justicia pronta y expedita, que vamos, que más bien tenemos en muchos casos lo contrario, ¿no? Y se privilegia la impunidad, y que precisamente pues esto también abona, ¿no? Que también esta es otra responsabilidad del Estado, también en asociación con los diferentes poderes que lo integran. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis, te lo pregunto, ¿qué dice de nosotros lo que pasó el jueves? Pues no vamos a desvirtuar en este programa el enfoque de los hechos que han provocado esta ira pública, porque la muerte de la niña Camila es evidentemente un doloroso episodio que exhibe carencias elementales. Ningún niño mexicano debiera de tener comprometido su destino por salir a jugar. Y me parece muy importante destacar que en este caso, pues todos le fallaron a Camila. Hubo evidentemente esta reacción, furiosa de la sociedad, porque ya no aguantan esta respuesta pasiva del gobierno federal, que ha encontrado en el pasado su pretexto favorito para evadir las responsabilidades constitucionales, y me parece que si no le damos la vuelta a la página, la situación va a venir en peor. Bien, muchas gracias. 7:43, vamos al siguiente punto. Me parece, y creo que todos estamos de acuerdo ahí, y si no, pues lo platicamos también. Me parece que a final de cuentas este escenario que se vivió el jueves ahí en Taxco, pero también lo que ha pasado en el Estado de México, lo que ha pasado en otras partes del país, decía un grupo de especialistas que números más, números menos, pero tenemos del orden de 24 intentos de linchamiento cada mes en este país del año 2016 para acá. Y esto pues es un promedio, pero se puede ver en las gráficas cómo ha venido creciendo esta circunstancia ante esta sensación que mencionaba, por ejemplo, Sergio, de frustración, porque se sabe que si tú detienes un delincuente y lo llevas a la autoridad, a los 3 días ya andan campeando por ahí otra vez y haciendo de las suyas. Entonces, la manera en que la autoridad ha respondido, a veces con desidia, a veces con complicidad en muchos delitos, hace que la gente diga, pues ¿sabes qué? Ahora me la voy a tomar yo en mis propias manos. Pero lamentablemente, como decía Jorge también, no estamos seguros de que aquellos a los que agarra la turba y la muchedumbre sean realmente los culpables de algún delito, terminan siendo percepciones. La gran pregunta es, ¿cómo hacerle para evitar, como autoridades, como sociedad, que el día de mañana pues esta se convierta en la crónica de todos los días, el linchamiento de hoy? ¿Qué opinas de este asunto, Jorge? Es que tiene que ver con varias capas de atención social comunitario que se deben dar. Primero, insisto, no hay una detección oportuna de las personas que cometen un delito que llegan a una conducta sociopática, que actúan mal al interior de la comunidad.
el Estado como tal no logra hacer una detección en temas de salud, en temas de prevención de la violencia, y es gente que llega a cometer un delito. Luego, como bien se ha dicho en la mesa, hay una percepción de impunidad, es decir, las policías detienen a presuntos delincuentes y el Poder Judicial, como decía Sergio Camacho, tiene que ver con los poderes del Estado, y es lo que nosotros planteamos desde la Cuarta Transformación, que podamos ir a una reforma de fondo al Poder Judicial, porque el tema de la seguridad compete a los tres poderes de la Unión, no solamente al Ejecutivo y no solamente al Ejecutivo Federal, como se intenta siempre poner en juicio. Bien, muchas gracias, Jorge. Víctor, te pregunto también, pues ¿cómo lo hacemos para evitar que ya sea parte del paisaje el linchamiento de hoy? Es un tema bastante complejo porque tiene muchas aristas. No nada más son los linchamientos, sino también los actos de justicia por propia mano, como lo que se vivió en Tlahuelilpan, en el Estado de México, sí, claro, como estas lonas que vemos en muchas colonias populares de varias ciudades del país, donde rateros, si te agarramos, te linchamos, en fin. Es una expresión de que el pueblo no cree en la justicia. Y aquí es muy irresponsable lo que hace el representante de Morena, Jorge Luis Montes, porque precisamente atacar al Poder Judicial de la manera en la que lo ataca la 4T, lo único que está generando es fomentar una narrativa de que la justicia no funciona. Y si la justicia no funciona, luego entonces lo que hace el representante Morena en esta mesa es fomentar que se sigan dando linchamientos, porque pareciera ser que la respuesta no es la vía institucional, pareciera ser que están convencidos de que la ley no es la ley y que las instituciones se deben de mandar al diablo, y precisamente eso es parte de las razones que explica y que provoca que se estén dando este tipo de enfrentamientos. Y es que al final, como lo decía Juan Luis, pues son los pretextos favoritos de la Cuarta Transformación, echarle la culpa a otros y no asumir que fueron ellos los que propusieron la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos. Bien, muchas gracias. Sergio Camacho, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues sí, tienen razón los compañeros, ¿no? Y al final yo insisto, es que sí tiene que ser una colaboración conjunta, tanto el Estado o el los ejecutivos, en todos los niveles con las labores de seguridad. O sea, la prevención es algo que, por ejemplo, aquí en Querétaro gozamos de una muy buena policía, de una buena prevención del delito. Y bueno, pues el complemento será esa impartición de justicia, ¿no? Porque es evidente, y estos son, y vamos, lo que estamos viendo en el tema de los linchamientos son reflejos, ¿no? Cuando cuando deberían indignarnos todos, pues de repente da miedo lo que sucede, o puedes leer en redes sociales que celebran el acto del linchamiento, sí, claro, por la injusticia o el delito que se cometió en contra de la niña Camila, ¿no? Y como también en otros casos, ahorita que recordaba Víctor lo de Tlahuelilpan, ¿no? Que fue un linchamiento en contra de miembros del crimen organizado, y de alguna manera también se celebra, ¿no? Uh-huh. Entonces, al rato, ¿cuál van a ser los límites que no se desborde y se pierda el Estado de Derecho, ¿no? Junto con la confianza en las instituciones, como comentaba Vic. Bien. Y yo reitero, seguimos sin saber si la señora que fue asesinada el jueves tuvo una participación en el asesinato o la muerte, porque tampoco sabemos si fue un asesinato, pero en la muerte de esta niña. Y pues lo único que vimos es que la sacaron de su casa y enfrente de todos, a patadas, a golpes, a garrotazos, mataron a esa señora, y hoy no sabemos si ella tuvo alguna responsabilidad en el fallecimiento de esta chiquilla. Juan Luis, preguntarte también tu opinión. Mira, a mí me parece inexplicable cómo se regocijan los comunicadores y los operadores del régimen con este tema de la supuesta transformación, cuando verdaderamente vemos que la vida pública de México está descompuesta, en donde tenemos entornos que pudieran ser declarados como libres de justicia, con impunidad garantizada para quienes eligieron a la forma de vida, pues a través de la delincuencia. Me parece muy irresponsable que no estemos atacando pues el tema de manera pues ahora sí que racional, sí, a través de la implementación de un programa auténtico de salud mental para este país, como le urge verdaderamente, sí, una inversión histórica, determinada y contundente para poder verdaderamente atacar de fondo las raíces. Y veamos lo que dice la ley, simplemente en el tema de los linchamientos, pues no lo aprueba, evidentemente. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en ese análisis. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Vamos a más del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias.
Juan Pablo Aguirre, en su estudio para el Instituto Belisario Domínguez, resalta que entre los motivos que tiene la gente para actuar en turba, destacan la presunta comisión del robo en 63%, atropellamientos con 20%, presuntos casos de secuestro 9% y casos de supuestas violaciones con 8%. Casos como el de la presunta asesina de la niña Camila o el de Daniel se están volviendo, por desgracia, cada vez más frecuentes. El linchamiento de Ana Rosa N. en Taxco, Guerrero, la semana pasada por haber secuestrado y asesinado presuntamente a una niña, pone de manifiesto el creciente número de situaciones en las que una población enardecida decide tomar la justicia por su propia mano. ¿Qué tensiones sociales refleja el linchamiento en Taxco? ¿Están capacitadas las autoridades para actuar en estos casos? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Es la falta de seguridad un detonante para que se registren casos de linchamiento? Gracias a Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Decía Tere en las preguntas finales de esta cápsula, ¿están capacitadas las autoridades para reaccionar en una circunstancia como esta? Porque además también es evidente que estas personas que estaban vigilando, estos policías de ahí de Taxco, que estaban enfrente de la casa de esta señora, pues que en algún momento la iban a sacar y que estaba ahí la turba, pues ya nomás esperando a ver a qué hora salía la señora, pues a final de cuentas en algún momento venadearon a los polis, que también dijeron, ¿saben qué? Hazte un lado porque no puedo yo contener, somos 3, somos 5, somos 10 en contra de una multitud de 10, pues de 100, pues la verdad es que no lo vamos a conseguir, se mete la multitud, ya saben lo que ocurre y bueno, en qué deriva. Me parece también que si luego las autoridades policíacas no están capacitadas en diversos protocolos, bueno, pues ya ni hablemos de tratar de contener una circunstancia como la que se vivió el jueves. ¿O cómo lo ves, Jorge? Sí, ya es incontenible, por supuesto, no puede hacer en el momento. Debería estar ahí un batallón completo para detener la turba. Es imposible, se tiene que ir a la prevención. Ahora, no me extraña que en la mesa se diga que Morena tiene la culpa. Todo, siempre han querido decir eso, no les ha funcionado, están al fondo en las encuestas. En Querétaro vamos a ganar el Senado de la República. ¿Con quién? Pues con Betty Robles. Sí, y va a volver Santiago Nieto a las boletas, no tengo duda, y va a ganar. Ahora, pues por supuesto que se hace una crítica al Poder Judicial. Si no imparte justicia el Poder Judicial, entonces ¿quién? Tendríamos un vacío muy importante. Ahora, aquí, antes de que comenzara la mesa, Betty Marmolejo y Xóchitl Gálvez insisten en criticar el abrazos no balazos. Entonces, no quieren abrazos y quieren balazos. Quieren que pase lo que pasó en Guerrero. Eso es lo que está promoviendo el PAN. Y por supuesto, una reforma al Poder Judicial. Insistimos en eso. Lo que están haciendo con Santiago Nieto es totalmente injusto y contrasta con que Anaya y Cabeza de Vaca, aunque no viven en México, estén aprobadas sus candidaturas. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Te lo pregunto, Víctor Cuevas, ¿está preparada la autoridad para contener una circunstancia de estas? Por supuesto que no, y aquí efectivamente cuando una turba enardecida escala a tales niveles de violencia es sumamente complicado el ejercicio de contención. Al final, precisamente como lo decía Juan Luis, todo esto deviene de la prevención que haces antes para evitar que este tipo de acontecimientos sucedan. Sin embargo, lamentablemente, expresiones como la de Taxco en Guerrero, pues son un grito de desesperación ante la reinante impunidad que parece permear en todo el país y que es fomentada desde políticas permisivas de seguridad como este concepto abstracto de abrazos no balazos, que en realidad no está generando una estrategia de seguridad frontal en contra de la delincuencia, particularmente en contra de la delincuencia organizada como la que tiene el control total en el estado de Guerrero, donde cobran impuestos. Y entonces es tal la desesperación de la población, es tal la desesperación de la gente que tienen que tomar medidas tan extremas, tan criticables y tan cuestionables como estas, porque sencillamente el Estado los ha abandonado, porque no hay un imperio de la ley por parte de quienes deberían detentar el poder, porque sencillamente detrás de Morena viene el crimen organizado. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, las autoridades rebasadas en este y en otros casos. Sí, Ángel, y esos son muchos de los temas que hemos tratado en mesas de análisis en RR Noticias. Y bueno, complementar, sí, evidentemente la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado, ¿no? La impartición de justicia por parte del Poder Judicial también ha quedado incompleto, o sea, tampoco están haciendo su parte, ¿no? Y yo creo que esto es esta descomposición del tejido social, estas reacciones, estas frustraciones, tampoco son atribuibles exclusivamente a estos 5 años de gobierno, ¿no? Creo que en eso sí se tiene que hacer la autocrítica y los señalamientos a que es un problema que
se ha venido cultivando por décadas en nuestro país y que desafortunadamente, como dice Juan Luis, tampoco se ha hecho la atención psicológica o psiquiátrica adecuada para que haya también contención en ese sentido. Entonces insistimos, ¿no? Es un problema muy multifactorial, donde precisamente ahorita lo que se está poniendo más en riesgo son los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es verdad. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, Juan Luis, tenés también razón en lo que mencionabas en el tema de la atención en materia de salud mental, de salud emocional. Entre la pandemia, entre los escenarios de violencia y entre tantas cosas que se viven en este país, sería urgente que se desarrollara una estrategia y no se ve por ningún lado. Pues sí, mi estimado Ángel, pero ¿cómo andará la cosa en las prioridades para Morena, que venimos a esta mesa a hablar de esta dolorosa muerte de la niña Camila, que desencadena la ira social, espontánea e irresponsable, y ya estamos hablando de la víctima de Santiago Nieto, ¿no? Entonces, finalmente ahí vemos dónde está pues la prioridad. Y para que por aquello no nos agarren aquello de las malditas prisas, me permito invitar a todo el auditorio el próximo domingo. Tenemos una gran oportunidad a las 8 de la noche, próximo domingo 7 de abril, para ver ese debate presidencial, en donde vamos a ver dos visiones de país, en la que una, representada por Xóchitl Gálvez, pretende precisamente eso, arrancarle la cobija de la impunidad a los delincuentes, dejar de protegerlos, dejar de abrazarlos, dejar de ser consecuente con ellos y evidentemente regresar al Estado de Derecho que esta nación merece. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a la ronda de conclusiones, comentario final para cada uno de ustedes. 1 minuto en el tiempo. Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, insisto que se debe ir a la prevención en el tema de salud mental. Yo presenté en el Congreso de la Unión una reforma al capítulo 7 de la Ley General de Salud en materia de salud mental. Se ha pugnado porque el Estado de Querétaro tenga un piso de salud mental y no se tiene. Lamentablemente, el gobierno del PAN en Querétaro no atiende en esa materia. Hay grandes oportunidades para avanzar, pero tenemos que ir al tema de la prevención. Las personas que cometen un delito también socialmente se interpreta que son víctimas de todo el contexto social, luego se vuelven victimarios. Tiene que haber, insisto, una reforma en el Poder Judicial. Si no es el Poder Judicial quien imparte justicia, la gente será quien lo haga en estos actos de desesperación. Entonces insistimos en eso, en el tema de la prevención, en salud mental, en prevención de la violencia, pero también insistimos en la impartición de justicia, que se acabe esa percepción de impunidad, y eso va a ser a través de una reforma al Poder Judicial. Bien, muchas gracias, Jorge Luis Montes. Víctor Cuevas. Y sigue en la irresponsabilidad del representante de Morena promoviendo linchamientos por echarle la culpa al Poder Judicial. A mí me parece que también aquí es evidente una carencia de formación en cívica y ética, una formación moral desde los niños, desde los estudiantes, donde precisamente se construye el tejido social en positivo para que desde esta institución educativa se pueda evitar que al momento en que la turba, al momento en que la masa entra en un episodio de violencia desenfrenado como el que suceda, quepa en los individuos la prudencia, quepa en los individuos la reflexión del interés superior de la sociedad, y a partir de eso, de la formación cívica y ética en las escuelas, se pueda también tratar de evitar y de contener estas explosiones violentas por parte de la sociedad. Sin embargo, lamentablemente sabemos el desprecio que el gobierno federal ha tenido por la formación de nuestros niños, de nuestros estudiantes, particularmente en el tema de cívica y ética, que desaparecieron de los planes y programas de estudio porque sencillamente la única moral pareciera ser es la que profesa López Obrador desde su púlpito todas las mañanas. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, comentario final. Ángel, hace una semana comentábamos en la mesa de análisis precisamente de quiénes, de la tragedia en Juárez, de cómo no se hacían responsables de sus omisiones o de las cosas que suceden en sus encargos, ¿no? Y entonces, en este sentido en particular, también se exige a los ejecutivos federal, estatal o municipales, los que apliquen cada caso, que se hagan responsables de la falta de prevención en seguridad. Pero sí, también yo insistiría en el tema del Poder Judicial. Sí, definitivamente no hay prontitud en muchos de los juicios. Sí hay muchos espacios para la mejora,
¿no? Y entonces yo creo que ahí está la reflexión para que quepa en todos, y sobre todo ahorita que hacían referencia a los debates presidenciales, pues la autocrítica es el reconocer que se ha fallado, que no se han asumido las responsabilidades ni se han tomado las acciones adecuadas, es un primer paso. Y esperemos que así nuestros candidatos y candidatas estén haciendo esas autorreflexiones. Y bueno, pues señalar que el tema de los linchamientos, porque ya lo comentó Juan Luis, lo prohíbe la Constitución, está estrictamente señalado, y lejos de contribuir a la justicia, más bien contribuye a todo lo contrario. Por supuesto. Simple y sencillamente una comunidad que ya resultó dañada. Y la más asustada, más azorada y más dolida era la mamá de la niña asesinada, porque luego le quisieron echar la culpa de que ella cuchileó a la gente para que fuera a sacar a la otra señora, y ella dijo jamás, pues éramos amigas de toda la vida, y ella estaba tan preocupada de su niña como yo de la mía, y siempre pues mi niña iba a su casa con toda la tranquilidad del mundo porque sabíamos que ahí no pasaba nada. ¿Qué ocurrió esa tarde asiaga? Pues nunca lo vamos a saber, pero mucho menos vamos a saber tampoco si esta señora pues tenía algo que decir, porque ya la turba le quitó esa oportunidad. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez. Pues me quedo, mi estimado Ángel, con esa dolorosa frase que dijo la mamá de la niña Camila. Yo la quería viva, yo quería que ella se pudriera en la cárcel, y no podemos dejar de apostar por lo que marca la ley, pero sin ingenuidad, porque en este país la justicia se compra y se vende, y muchos jueces juzgados debieran ser. Necesitamos hacer un replanteamiento serio para que vuelva el orden y el Estado de Derecho a reinar, y que no sea la impunidad lo que provoque esta pues enérgica e injusta reacción de la gente cuando sucede un hecho como este, que duele y que es lamentable para el destino de un país que merece sin duda algo diferente. Tienes toda la razón. Muchas gracias por esas palabras, Juan Luis. Bueno, a los cuatro les quiero agradecer enormemente la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana y darnos su punto de vista. Don Jorge Luis Montes, qué gusto saludarlo esta mañana por acá. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar aquí contigo, Ángel, con Tere, con todo el equipo de R Noticias. Y hoy me voy corriendo con Santiago Nieto a San Juan del Río del Marqués, ahora a promover a Claudia Sheinbaum y a Betty Robles, que son nuestras candidatas. Bueno, muchas gracias, mi estimado Jorge. Don Víctor Cuevas. Pues en temas más amables, queda un fin de semana de vacaciones y en Amialco hay una paz y tranquilidad que no se vive en los estados donde gobierna Morena. Entonces váyanse a dar una vuelta. Bueno, está bien, muy bien. Muchas gracias. Sergio Camacho, gracias. Ángel, igual, como siempre, con el gusto de estar participando aquí con los compañeros de mesa en la mesa de análisis político, con el equipo de R Noticias y con todo tu auditorio. Gracias, mi querido Sergio. Don Juan Luis Íñiguez, Chivermano, se logró la hazaña. No lo pensaba yo, pero le ganamos al Monterrey. Mi estimado Ángel, no hay que perder la fe, hay que darle la vuelta a todos esos marcadores adversos. Tienes toda la razón. Gracias a los cuatro, es un gustazo recibirlo siempre. Y ya saben, aquí nos encontramos pues dentro de 8 días. Son las 8:03, pausa y regreso enseguida contigo.